Perfecto. Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Universidad Latina de Costa Rica y la Comisión de Ingeniería Municipal les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Monitoreo Dinámico en Puentes Municipales, a cargo del ingeniero Luis Alejandro Carvajal Soto. Antes de presentar a nuestro panelista del día de hoy, recordarles que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, las conferencias, como siempre, quedan para el final. Por favor, irlas anotando en la pestaña de preguntas y respuestas y nosotros las iremos evacuando una vez finalizada la conferencia. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy, Luis Alejandro Carvajal Soto. Es ingeniero estructural con 25 años de experiencia, con un doctorado en ciencias sísmicas de la Universidad de Nagoya, Japón. Tiene una maestría en ingeniería sísmica de la UPM en España y una maestría en gerencia de proyectos. Tiene una amplia experiencia en el diseño y evaluación de edificaciones y puentes de concreto y acero, incluyendo la administración de proyectos en esa índole, con una participación significativa en evaluaciones de daños estructurales in situ en importantes zonas sísmicas como Costa Rica, Honduras, Haití, Chile, Japón, Nicaragua y Ecuador. Alguno de sus logros claves sería liderar diseños estructurales en obras nuevas, evaluaciones y refuerzos tras la degradación estructural de obras existentes. También colaborar con compañías desarrolladoras, seguros, ONGs y organizaciones públicas y privadas. Y por último, publicar investigaciones y contribuir a las normativas de diseño estructural en Costa Rica y Nicaragua. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Luis Alejandro Carvajal para que inicie con la conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, Carol. Buenas tardes y buenas tardes también a todos los que están presentes atendiendo esta charla. Espero que sea de provecho. Voy a compartir ahorita la presentación. ¿Me confirma, Carol, por favor, si se ve la... Sí, la estamos viendo, solo necesito que la coloque en modo presentación. Ahora sí. Listo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Es un gran gusto y honor siempre estar aquí en este espacio del Colegio de Ingenieros Civiles. Gracias a la invitación también de la Comisión de Ingenieros Municipales. Y es una gran oportunidad para poder presentar los avances que estamos desarrollando dentro de la línea de investigación eh, en monitoreo dinámico de estructuras en la Universidad Latina de Costa Rica. Y en esta ocasión vamos a hablar uno de los temas importantes que esperamos que pueda aplicarse en todo el país a través de todas las municipalidades y de cualquier ingeniero, cualquier persona que quiera contribuir también en esta línea de investigación. Vamos a hablar de lo que es el monitoreo de puentes municipales y dentro de los objetivos que tenemos para esta presentación son los siguientes. Primero, dar a conocer las técnicas de seguimiento de la salud estructural de puentes. Las estructuras, así como nosotros, si no cuidamos de nuestra salud, nos podemos enfermar. Lo mismo sucede con las estructuras que pueden ir sufriendo algún tipo de degradación y es conveniente hacer estudios de monitoreo o cualquier tipo de estudio de diagnóstico para poder conocer el estado de esa estructura y poder dar el seguimiento adecuado. Además, como objetivo de esta presentación es demostrar la efectividad del uso de dispositivos tipo teléfono celular para el monitoreo dinámico de puentes. En el país se han desarrollado monitoreos en estructuras con una serie de sensores instalados
en los puentes, en el caso de las estructuras tipo puente, pero bien es conocido de que cada sensor tiene un costo significativo y además el personal necesario para poder realizar estos monitoreos con múltiples sensores es también un grupo de personas que tienen que involucrarse. Por lo tanto, toda la organización y desarrollo de este tipo de monitoreo va a llevar paralelo a ello un costo, ¿verdad? Un costo económico y también un costo de personal. Por lo tanto, buscar alternativas más simples y efectivas puede ser de mucho interés para las instituciones administradoras de puentes acá en Costa Rica e internacionalmente, por si hay personas que nos escuchan desde afuera, en el que podamos de una manera muy sencilla y simple poder monitorear estructuras de puentes y para darle un seguimiento de la salud estructural de ellos. También como objetivo de esta presentación es poner a disposición para las municipalidades y el público en general un manual de monitoreo dinámico de puentes con el uso de dispositivos tipo celular. El propósito acá en Costa Rica, hace muy poco tiempo, se publicó a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes un manual de inspección de puentes donde se establecen los lineamientos y los requerimientos para poder dar un seguimiento muy completo a las estructuras de puentes. Y esto, lo que estamos presentando el día de hoy, viene a complementar para que los datos que tengamos de estas estructuras sean más de tipo cuantitativo y que vengan a aportar en la toma de decisiones en cuanto a la administración de puentes en Costa Rica. Otro objetivo es detallar el uso del manual de monitoreo dinámico de puentes a través de un ejemplo de aplicación que es muy sencillo de cómo se va a utilizar el manual y finalmente presentar los resultados de un plan piloto de aplicación de este manual que se llevó a cabo con la Municipalidad de Alajuela, acá en Costa Rica. Bueno, para empezar, ¿cuál es el sustento de investigación que tiene esta técnica de lo que vamos a conversar el día de hoy? Bueno, dentro de la línea de investigación que tenemos en el país, hemos analizado varias familias de tipologías de puentes en el cual se han instalado un dispositivo profesional de monitoreo. En este caso no es un dispositivo móvil por el momento, y a través de ese dispositivo profesional se han obtenido los datos en el registro, en el dominio del tiempo, y estos a través de un análisis matemático se llevan al dominio de la frecuencia para poder conocer las frecuencias de vibrar de cada uno de los modos de vibrar de las estructuras tipo puente. Cada amplitud que ustedes ven en esas gráficas representa la frecuencia que le corresponde a un determinado modo de vibrar de la estructura. Algunos modos de vibrar son de tipo flexión, hay otros modos de vibrar de tipo torsional, que después con análisis posteriores se pueden hacer la identificación de qué tipo corresponde cada uno de ellos. Allí en pantalla pueden ver el ejemplo de dos puentes tipo viga continua, en este caso son puentes metálicos, en el que se aplicó este monitoreo. Al lado derecho se ven las estudiantes, hoy en día ingenieras ya graduadas, que formaron parte de este estudio de investigación, en este caso de estos dos puentes, la ingeniera María Fernanda y la ingeniera Diana Marín y la ingeniera Verónica Céspedes, en el que en los momentos en que se estaban monitoreando las estructuras. Bueno, no solamente esa familia de puentes hemos investigado, también hemos trabajado en puentes tipo doble voladizo, donde ustedes pueden ver ahí en el caso del puente del río Virilla en la ruta 27 y el puente sobre el mismo río Virilla, pero en la ruta 32 de acá de Costa Rica, y de igual forma los resultados de las frecuencias
de vibrar de estas estructuras. Acá se ve también la participación de María Fernanda, de Verónica Sánchez y Esteban Marín en esta investigación de estos puentes. Cabe recalcar acá, haciendo un paréntesis, que el trabajo de María Fernanda Rodríguez consistió de monitorear estas estructuras con el uso de un sensor, nada más. Estas estructuras previamente habían sido monitoreadas por la Universidad de Costa Rica utilizando una red de sensores y a partir del estudio de María Fernanda se logró demostrar que la efectividad de usar un único sensor para la determinación de las frecuencias de vibrar era más que suficiente en comparación con utilizar múltiples sensores. Para que ustedes tengan una idea, la diferencia en el caso de los puentes de concreto fueron menores a un 1% en los resultados y para el caso de las estructuras tipo metálica fueron inferiores al 6%. Sin embargo, posterior a la investigación de María Fernanda, Diana Marín y Verónica Céspedes también realizaron una investigación para determinar por qué en los casos de los puentes metálicos había una diferencia del 6%. Y para ello se hicieron monitoreos a distintas horas del día para conocer el efecto de la temperatura y después en las conclusiones de los trabajos de ellas se logró demostrar que el efecto de la temperatura provoca variaciones en la respuesta dinámica de los puentes, en este caso metálicos, superiores incluso al 6%. Quiere decir que las diferencias que habíamos obtenido comparando el uso de un sensor para el monitoreo dinámico de puentes con el uso de una red compleja o más amplia de sensores, las diferencias estaban relacionadas con el efecto de la temperatura. Por lo tanto, la hora de la medición, la temperatura de la medición de las estructuras, es importante definirla y archivarla para poder dar un seguimiento correcto de las estructuras. Bueno, acá otros tipos, otros puentes dentro de la misma tipología de doble voladizo, en este caso el puente sobre el río Grande en la ruta 27 y posteriormente en el puente sobre el río Irilla en la ruta 32 que se realizó una ampliación y un reforzamiento de estas estructuras. Ahí se puede ver la participación de Francisco, y también de Ignacio de León, que participaron dentro de las investigaciones realizadas en estas dos estructuras. Bueno, otra de las tipologías de puentes que estudiamos fueron también los puentes tipo Cercha. En la primera imagen superior pueden ver el puente sobre el río Avangares en la Ruta Nacional 1, monitoreada por Aicela, y en la imagen de abajo es el puente Río Virilla, pero ese es un puente para ferrocarril, no es para vehículo. Y este trabajo fue realizado por hoy el ingeniero Giancarlos. Bueno, más puentes tipo Cercha, en este caso el viaducto construido en la Ruta Nacional 27 y el puente sobre el río Avangares en la Ruta Nacional número 1, desarrollados por Diego y el ingeniero Daniel también. Las imágenes que aparecen en la parte central corresponde a las frecuencias determinadas. Esto es para poderles, que ustedes puedan ver de que para cada una de estas estructuras se han identificado las frecuencias de varios modos de vibrar a las cuales, perdón, se le puede dar seguimiento para llevar control de la salud de estas estructuras. Dentro de la familia de puentes tipo Cercha también tenemos el puente sobre el río Virilla en la Ruta Nacional 1 y el puente sobre el río Barranca en la Ruta también Nacional 1, analizados y estudiados por el ingeniero Carlos y el ingeniero Gabriel Solano. Bueno, el ingeniero Gabriel Solano también participó en la investigación de otros puentes tipo Cercha, como es el caso sobre el puente sobre el río Seco y el puente sobre el río Guasimal, ambos de la Ruta Nacional 1, y en el medio pueden ver las gráficas donde se determinan las frecuencias de los modos de vibrar de estas dos estructuras.
Y también dentro de la familia de los puentes tipo Sercha, el ingeniero Gabriel Solano también contribuyó en la investigación del puente sobre el río Lagarto en la Ruta Nacional número 1. Y posteriormente se realizó a través de la investigación de la ingeniera Valeria Díaz el desarrollo nuevamente del puente Río Avangares, que está conformado por dos cerchas en total. Bueno, no solamente esas tipologías hemos estudiado dentro de esta línea de investigación, también hemos ampliado estos estudios a la familia de puentes tipo colgantes. En este caso analizamos cuatro estructuras tipo colgantes, uno sobre el puente Río Peñas Blancas en la zona de San Carlos. También está el puente Orosi, cerca del Valle de Orosi, el puente sobre el río Naranjo en Quepos y el puente también Palomo en la zona de Orosi. Fueron cuatro estructuras de distintas dimensiones donde se monitorearon, se determinaron las respuestas dinámicas de esta estructura a través de la participación de la ingeniera Maripaz Castillo y también en estas estructuras, a través del monitoreo dinámico, se logró determinar la fuerza de los cables. Es para que ustedes puedan ampliar el uso de estos tipos de monitoreos, que se logra determinar la fuerza en cada uno de los cables que soportan este tipo de estructuras. Bueno, otras tipologías dentro también de las investigaciones que hemos realizado ha sido el puente sobre el río Colorado, el puente Rafael Iglesias en la Ruta Nacional 1, a través de la participación del ingeniero Emanuel Hidalgo, y también el monitoreo de todo el viaducto de Circunvalación Norte, que es una estructura de puentes de más de 2 kilómetros de longitud, que cada uno de los vanos de esta estructura fue monitoreado por la ingeniera Milena. Bueno, ahí hay una gráfica únicamente, no es el propósito de esta presentación, pero una manera de comparación, cómo se comportan ante los cambios de temperatura estas estructuras, y se pueden ver que hay unas familias de puentes que responden de una manera mayor a los cambios de temperatura, aspectos que tenemos que tener en cuenta durante el seguimiento de la salud estructural. Bueno, ya para entrar un poco en el tema, vamos a hablar un poquito del monitoreo que se ha realizado como background dentro de esta línea de investigación con el uso de dispositivos tipo teléfonos celulares. Bueno, la primera investigación que se realizó fue llevada a cabo por la ingeniera Valeria Díaz, en la que se monitorearon dos estructuras: un puente metálico continuo, que es el puente de Quebrada Salitral en la Ruta Nacional 27, y el puente sobre el río Avangares en la Ruta Nacional número 1. Son dos estructuras de tipologías diferentes, y dentro de la investigación se optó por usar tres tipos de celulares. No voy a dar las especificaciones, solo menciono las marcas. Los tres, así como ven en pantalla, los tres celulares se colocaron muy cerca de uno del otro y fueron monitoreados a través por la excitación de los vehículos y camiones pasando por la estructura. Es importante indicar que estos mismos puentes previamente habían sido monitoreados con el uso de un dispositivo profesional, un sensor profesional para monitorear estructuras. Por lo tanto, íbamos a tener con qué comparar y lograr medir la efectividad del uso de teléfonos celulares en el monitoreo dinámico de puentes. Bueno, ahí hay unas gráficas que muestran los resultados obtenidos. Ahí están los espectros de Fourier de los análisis realizados. Como pueden ver, cada una de estas gráficas, si logran ver a mano derecha de cada una de ellas,
está la comparación realizada con Rodríguez, María Fernanda Rodríguez, que monitoreó este puente utilizando sensores profesionales en el 2021, y también el trabajo realizado por Verónica Céspedes en el año 2022, que monitoreó también esta estructura con el uso de un teléfono celular, perdón, con el uso de un dispositivo profesional de monitoreo. Y arriba, esta es la gráfica del análisis realizado con el monitoreo del teléfono celular. Y como pueden ver, las amplitudes de frecuencia son prácticamente iguales. En estas gráficas tenemos que ver más que todo el valor de la frecuencia, no tanto la amplitud. La amplitud depende de la energía de excitación que se estaba experimentando el puente durante el monitoreo, y recordemos que estos estudios se hicieron en etapas distintas, ¿verdad? No fue realizado en el mismo día. Entonces, las amplitudes, como les digo, depende principalmente de la energía de los camiones, de los vehículos pasando sobre estas estructuras, pero lo que tenemos que observar es el valor de la frecuencia abajo. Quiere decir que si proyectamos hacia abajo van a encontrar estos valores de 2.02, 1.97, 2.02, que corresponden a ejemplos de algunas de las frecuencias identificadas en este estudio comparativo. Bueno, acá está para el teléfono Samsung, esta gráfica de arriba. Esta gráfica de la derecha es para el teléfono Huawei. Y esta, perdón, parece que la repetí, pero bueno, quería mostrar la gráfica del teléfono iPhone de Apple. Pero lo más importante a rescatar es que prácticamente se están identificando las mismas frecuencias sin diferencias significativas. Bueno, acá tenemos también el caso del monitoreo. El anterior era para el puente de Quebrada Salitral, y este corresponde, estas imágenes, al puente de la Ruta Nacional 1 sobre el río Avangares. Aquí sí aparecen las tres marcas, Samsung, Apple y Huawei, y pueden ver también de que la huella de cada una de las gráficas en temas de frecuencia prácticamente son las mismas. Las variaciones son muy pocas. Estamos comparando, recuerden, los espectros obtenidos a través de los monitoreos utilizando el sensor profesional, y los espectros de Fourier obtenidos utilizando los dispositivos móviles tipo celular. Bueno, acá estas gráficas muestran, comparados a una línea de igualdad, las frecuencias obtenidas por el uso del teléfono, del dispositivo profesional, en el caso del trabajo de María Fernanda Rodríguez, y el trabajo de Verónica Céspedes en el 2021 y 2022 respectivamente. Y los puntos que aparecen ahí son los valores comparativos entre el valor obtenido con el uso del teléfono celular y con el uso del dispositivo profesional. Por ejemplo, acá se ve en ambos ejes tenemos frecuencias, solo que unas frecuencias son medidas con el dispositivo profesional, y el otro eje son las frecuencias medidas con el teléfono celular. Y si ven, en el caso del modo 1, cada uno de los puntos que ven en pantalla corresponde a las frecuencias de los modos de vibrar identificados experimentalmente, y como logran ver, son prácticamente los mismos valores. La línea punteada en todas las gráficas representa una línea de igualdad. ¿Qué significa eso? Que si el punto cae sobre esa línea de igualdad o cerca, de cierta manera estamos viendo qué tan próximo están los valores comparativos entre estos dos tipos de dispositivos. Y como ven, las tendencias prácticamente caen sobre esa línea de igualdad. Bueno, acá está el ejemplo para el puente de Quebrada Salitral. Aquí está para las cerchas. Recordemos que en el caso del río Avangares son dos cerchas. Y bueno, estas ya son las gráficas comparativas donde se logra ver, en este caso, la comparación cuando hacemos
comparando uno a uno de cada uno de los modos de vibrar de esta investigación de Valeria Díaz con Rodríguez, que realizó la misma investigación, pero con uso de dispositivos profesionales, y vemos que las diferencias en cada uno de los modos andan por debajo del 2%. El caso del modo B, en el punto A, este que está acá, no aparecía el modo B, se monitorearon en varios puntos, pero por cuestiones de tiempo no muestro los resultados en otros puntos de monitoreo, pero los valores andan en valores también muy similares a los que ustedes están viendo en pantalla. Este es el caso para el puente Quebrada Salitral, donde en promedio los valores andan por debajo del 2,25%, en algunos casos llega al 3%, y igual en esta estructura no se logró, en este punto de medición no se logró ver el modo de vibrar B. Sin embargo, en otros puntos de medición también estudiados sí se lograron ver sin ningún problema. Y acá aparece para la cercha también sobre el río Avangares, comparándonos con el trabajo de González, Aisela González en el 2023, en donde si notan todos los valores, las diferencias andan por debajo del 2%. Acá nos estamos comparando con otros estudios internacionales, no solo nos dimos a la tarea de compararnos localmente, sino que también con otros estudios hechos en el exterior. Y las primeras 6 gráficas que ustedes ven, perdón, las primeras 5 gráficas o barras que ven en pantalla, corresponde a los estudios realizados dentro de esta línea de investigación. Y como ven, nuestros valores andan muy por debajo de los valores promedios de estudios internacionales realizados fuera del país con el uso de teléfonos celulares similar a como nosotros lo realizamos en esta línea de investigación. Si ven, son valores bastante buenos, lo cual nos indica de que la técnica o el uso de dispositivos móviles puede ser una herramienta bastante útil, especialmente en gobiernos locales donde las capacidades económicas para poder comprar un sensor o varios sensores profesionales son limitadas, y que a través de esta alternativa de utilizar los teléfonos celulares puede ser una opción muy útil para el seguimiento de la salud estructural de los puentes que tienen bajo su jurisdicción. Esto también cabe recalcar acá de que un dispositivo tipo celular, hoy en día, toda persona anda un dispositivo. Estoy totalmente seguro de que todos los que están escuchando esta presentación a mano tienen un teléfono celular. Quiere decir que cualquier persona, cualquiera de ustedes puede ser un buen candidato para monitorear estructuras de puente. ¿Cómo lo vamos a hacer? En unos momentos lo vamos a explicar. Bueno, también el ingeniero Jorge eh, eh, trabajó el puente sobre el río Irilla en la Ruta Nacional 1. Él hizo una comparación directa con el monitoreo del puente usando un dispositivo profesional y también usando dispositivos tipo celular. Hizo también sus comparaciones y, como pueden ver, los espectros coinciden perfectamente, los valores. Y acá a la derecha se puede ver que los valores de frecuencia para cada uno de los modos de vibrar identificados, aquí se identificó muy bien el modo 1 y el modo 2, que corresponden a estas dos amplitudes que aparecen acá, y pueden ver los valores de frecuencia aquí en el eje Y, y pueden notar de que los valores son prácticamente los mismos. Las S que aparecen acá, S corresponde al sensor profesional, o sea que la barra de color azul oscuro y la barra de color anaranjado corresponden al uso de dispositivos profesionales, y las barras de color verde y, y un celeste más claro corresponden a teléfonos, las dos. Y pueden notar de que los resultados son prácticamente iguales.
Acá también este puente tiene varios tramos, tiene 3 tramos de vigas simples en acero y tiene un tramo de una cercha metálica. Y este es el caso para el tramo 2, el tramo B, prácticamente los mismos resultados. Este es el caso para el tramo C, que es la cercha. En la cercha se identificaron muchos más modos de vibrar y pueden notar por la amplitud de las barras que los valores de frecuencia son prácticamente los mismos. Casi no se nota diferencia en los valores obtenidos con el uso de los dispositivos profesionales y con el uso de los teléfonos tipo celular. Acá es el otro tramo, el tramo D, que es también vigas de acero, en donde se ha logrado en este tramo identificar también varios modos de vibrar. Y en comparación con otros estudios, internacionalmente, más o menos los valores que se han obtenido en cuanto a eficiencia han sido del 5%, y en el caso de nuestra línea de investigación, en los trabajos realizados por González en el año 2023 y Díaz, también Valeria Díaz, se obtuvieron en aquel momento un 1,89% de diferencia entre las mediciones del sensor profesional comparados con el sensor tipo dispositivo móvil. Y en el estudio de Jorge, en el año 2025, empezando este año, se logró determinar que la variación promedio fue apenas del 0,38%, menos de un 1% de diferencia, lo cual nos valida y nos da una plena confianza de que los valores obtenidos de las frecuencias de estos modos de vibrar de las estructuras, de los puentes, usando un dispositivo móvil, es bastante confiable los resultados. Quiero aprovechar también para comentarles de que estos resultados los hemos compartido en charlas y en congresos internacionales y hemos logrado debatir y hemos visto una aceptación profesional y científica de estos resultados. Hablemos ahora del manual de monitoreo dinámico. Este manual fue también desarrollado a través de una investigación, de una tesis de investigación llevada a cabo por eh, Cintia Ramírez, en la que elaboramos este manual de monitoreo dinámico orientado para que los gobiernos locales, las municipalidades, puedan monitorear sus estructuras y dar un seguimiento a la salud estructural de ellas. Bueno, esta es la presentación, el manual está listo, sin embargo no tiene todavía un diseño editado de un documento un poco más refinado, sin embargo ya está a disposición, y al final de esta presentación yo les voy a compartir mi correo electrónico para que las personas que estén interesadas, especialmente los representantes de las municipalidades del país y el público en general, de los que estén interesados en contribuir en el monitoreo de estas estructuras, lo pueden hacer, y entonces les podemos facilitar el manual de monitoreo. El contenido del manual es muy simple, son 5 capítulos prácticamente, en donde inicia con una introducción donde se detalla cuáles son los beneficios del monitoreo dinámico de las estructuras, en qué nos conviene para el seguimiento de la salud, para la toma de decisiones. El capítulo 2 se concentra en las bases de dinámica estructural y su monitoreo para comprender un poco de lo que es la técnica y cómo responden las estructuras dinámicamente. En el capítulo 3 se desarrolla el protocolo de monitoreo dinámico, cuáles son los pasos, cuáles son los requerimientos que se debe seguir para realizar de manera eficiente, similar a los valores que hemos obtenido, los porcentajes que hemos obtenido, un buen monitoreo sobre estas estructuras. El capítulo 4 es la implementación del monitoreo en gobiernos locales, cómo se pueden implementar estos monitoreos, cuáles son los requerimientos en cuanto a personal, en cuanto a
económicos, los cuales son prácticamente nulos o muy bajos. En realidad, para realizar el monitoreo se necesita idealmente dos personas, no más de dos personas, sería suficiente con dos, y el costo de monitoreo es bastante económico. Ya vamos a hablar más adelante de qué es lo que necesitamos, qué tipo de herramientas necesitamos para poder realizar un monitoreo. Y finalmente, el capítulo quinto se dedica al análisis de los datos que no se realiza utilizando el manual, pero sí se detalla cuál es el procedimiento del envío de los datos a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa Rica, donde vamos a desarrollar el procesamiento de los datos y les devolveremos los resultados de los monitoreos que se realicen. Bueno, importante indicar que el manual contiene tres anexos. Un anexo es una lista de chequeo, como un checklist de qué es lo que tenemos que hacer paso a paso, qué equipos se necesitan para poder realizar el monitoreo y también una ficha de seguimiento de monitoreo, tanto para un monitoreo inicial como para un monitoreo de seguimiento. Lo más importante es realizar monitoreos periódicamente para poder dar seguimiento a estas frecuencias. Disculpen que me voy a regresar un poco atrás, pero si estas frecuencias tiene, en el caso de la primera frecuencia, en el modo 1, en este caso anda por el orden de 3.28 Hz, según lo que indica aquí las barras, esa frecuencia nunca debería cambiar, debería ser la misma. Para que una frecuencia de un modo de vibrar de un puente cambie, tienen que suceder dos cosas. Una, que cambie su masa, que cambie la masa del puente, lo cual es poco probable a no ser de que la administración tome la decisión de ampliar el puente, de agregar otro tipo de barandas, de agregar elementos estructurales adicionales, de agregar cualquier tipo de objeto a la estructura que cambie significativamente su masa. Si la administración decide hacer una labor de ese tipo, entonces las frecuencias sí van a variar porque hay un cambio de la masa propia de la estructura. Y la otra condición para que cambie las frecuencias de vibrar de una estructura es que su rigidez se modifique. Entonces, si hacemos también cambios estructurales, tomando la decisión, ¿verdad? Por decisión de que haya que reforzar el puente o haya que ampliarlo, agregamos elementos estructurales nuevos, cubre placas o agregamos vigas adicionales que podrían provocar un cambio en la rigidez de la estructura. Entonces, ante esas condiciones, las frecuencias de vibrar de estos modos sí van a variar, pero si en una estructura no se cambia su masa, no se cambia su rigidez, estas frecuencias de estos valores deberían de ser prácticamente los mismos todos los días. ¿Qué significa eso? Que si si nosotros como seres humanos nos hacemos un examen de sangre periódicamente, voy a poner un ejemplo, de cada 15 días, y nos medimos la glucosa, el colesterol, y ese examen lo hacemos periódicamente, si estamos con buena salud, los resultados deberían de ser los mismos siempre, si mantenemos una misma salud. Pero en el momento que nos descuidemos y hagamos cosas no sanas para nuestro cuerpo, nuestra salud va a cambiar y eso se va a reflejar en los exámenes de sangre que nos hagamos posterior a eso. Entonces, lo mismo sucede con las estructuras. En el caso de los puentes, si nosotros realizamos monitoreos periódicamente, podríamos chequear o darle seguimientos a estas frecuencias y determinar si estas frecuencias se modifican o no. Si no hay cambios estructurales, como les comenté, si el puente es el mismo, ¿verdad? No se le ha hecho ningún tipo de modificación, estas frecuencias deberían de ser las mismas. Entonces, realizando estos monitoreos periódicos, podríamos darnos cuenta de que la salud estructural de los puentes se mantiene. ¿Cuándo puede variar los valores de frecuencia de los modos de vibrar?
si no estamos alterando la masa y si no estamos alterando la rigidez como decisión de una municipalidad, existe una posibilidad de cuándo puede cambiar, especialmente la rigidez. Cuando ocurre un daño en la estructura, por alguna razón, sea posterior a un evento sísmico, posterior al paso de un huracán, posterior al paso de un vehículo, un camión sobrecargado que comprometa el estado de la estructura, entonces pueden ocurrir algunos daños en el puente, por ejemplo, la afluencia de algunos elementos estructurales, el agrietamiento o fisuramiento de algunos elementos de concreto, el proceso de corrosión, por ejemplo, sobre puentes metálicos o corrosión en el acero de refuerzo en elementos de concreto. Estos daños pueden ocasionar un cambio de la rigidez en la estructura. Entonces, al cambiar la rigidez, va a cambiar, por lo tanto, las frecuencias de vibrar de estas estructuras. Por lo tanto, un puente que está presentando algún tipo de daño, podemos nosotros, a través de un seguimiento continuo, periódico, qué sé yo, monitorear los puentes cada 3 meses, cada 6 meses o cada año por lo menos, podríamos identificar el proceso de deterioro o de daño de una estructura. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, muy simple. Si comparamos las frecuencias de vibrar de estos monitoreos, de estos modos de vibrar previamente con las de posteriormente, y si vemos diferencias, entonces podríamos tener un indicativo de que está ocurriendo algún daño en la estructura o algún asentamiento en la estructura y poder poner atención y poder realizar estudios más completos, diagnósticos más completos para determinar la causa de este daño en la estructura. Entonces, es parte, digamos, de los beneficios que podemos obtener a través de estos monitoreos estructurales. Bueno, el manual se los estaba comentando, solo regresé para hacerles la indicación de cómo actúa o de qué manera es que se le da seguimiento a la salud estructural. Aquí dentro del manual aparece una tabla donde se menciona las capacidades recomendadas de los dispositivos móviles celulares. Estoy casi seguro de que todos los dispositivos que ustedes tienen a mano, cada uno de ustedes, cumple con estas especificaciones, lo cual prácticamente nos posibilita el poder realizar monitoreos con el uso de los teléfonos celulares. Dentro del manual también se especifica la recomendación de dónde monitorear en un puente. La zona verde indicada en esa imagen es la zona ideal para realizar los monitoreos y las zonas de color rojo claro representan las zonas no recomendadas. Como ven, la zona recomendada es después de L octavos, donde L es la luz de la viga o del tramo del puente, si es un un puente continuo, y de cada extremo, sea esto un bastión o sea esto una pila, medimos L octavos, quiere decir que si el puente mide, por ejemplo, 80 metros, 80 entre 8 son 10 metros, entonces lo ideal es medir en ese tramo, ¿verdad? De 80 metros, tiene que ser 80 metros del tramo, no el puente en total. A partir de esos 10 metros medidos desde cada uno de los extremos, es la zona conveniente para monitorear. Ahora, si los que son ingenieros civiles y recuerdan un poco las clases de dinámica estructural, podrían traer a la mente las formas modales de vibrar de las estructuras. No voy a hablar muy técnico en esto, pero los puentes en su deformación modal tienen ciertas curvaturas, puntos de inflexión, puntos donde en realidad no se experimenta ningún tipo de deformación modal y cada modo de vibrar tiene una forma correspondiente de deformación modal. Entonces, para poder evadir en la medida de lo posible los puntos de inflexión son zonas donde, por ejemplo, acá, si ustedes logran ver mi mouse, no hay una deformación modal. Prácticamente
en este punto la viga de esta estructura quedó sin moverse y en este otro caso, en el modo 3, en este punto de acá y en este otro punto de acá no hay deformación modal. Quiere decir que si colocamos el sensor eh, justamente donde están esos puntos o muy cercanos a ellos, nos va a costar identificar los modos de vibrar. ¿Por qué? Porque no tenemos una amplitud modal. Una amplitud modal es lo que se detalla acá en esta imagen y lo ideal sería colocar el sensor donde no tengamos esos puntos de inflexión. Por lo tanto, la recomendación es colocarlos a 0.17L de medidas de cualquiera de los dos extremos y a 0.40L. Como pueden ver, ninguna de las formas modales mostradas ahí esquemáticamente, ningún punto de inflexión de esa forma modal choca con esos dos puntos recomendados. Sin embargo, tienen la libertad de poder monitorear o colocar el dispositivo móvil en cualquier punto dentro de esta zona verde indicada. Bueno, el manual muestra algunas tipologías de puentes donde se hace la recomendación de dónde sí y dónde no colocar el sensor. La razón del por qué no es recomendable colocar cerca de los apoyos es porque no hay mucha deformación modal en esos puntos, por lo tanto las amplitudes en los espectros pueden verse bastante contaminadas, por lo tanto es mejor irse un poco hacia la zona más céntrica del puente. Y lo recomendable es monitorear al menos dos puntos de la estructura. Idealmente, o la recomendación es monitorear tal como se mencionó a 0.17L y a 0.40L. Este es para un caso de un puente, de los puentes simples de un solo tramo, que son muy comunes en los puentes municipales de todo el país, ya sea de concreto, de acero. El material en este caso no tiene relevancia. Esta es la recomendación para el caso de puentes simples de varios tramos. Eso significa que cada tramo contiene una viga simplemente apoyada, no hay continuidad en estas estructuras. Y la recomendación es medir todos los tramos que están contenidos en el puente. Si el puente de tramos simples contiene 5 tramos, entonces la recomendación es monitorear los 5 tramos en al menos 2 puntos, 0.17 y 0.40L. Esa es la recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que monitorear todos los tramos? Porque las longitudes de estos tramos pueden ser distintas. Entonces, el contenido de las frecuencias, de los modos de vibrar de cada uno de los tramos será distinta en cada uno de ellos. Entonces, si queremos dar un seguimiento completo, deberíamos de monitorear todos los tramos del puente simple. Esta es la recomendación para la tipología de puentes continuos, sean estos de acero o sean estos de concreto. Aquí entran, por ejemplo, los puentes de doble voladizo o los puentes de sección variable metálicos o sección constante, ¿no? Siempre y cuando cumplan porque son puentes continuos. Y la recomendación en estos puentes es al menos uno de los tramos. ¿Por qué al menos un tramo? Porque las formas modales, la respuesta dinámica de los puentes continuos es única para todo el puente. No es como en el caso de los puentes simplemente apoyados, donde cada uno de los tramos va a tener un comportamiento, una respuesta dinámica independiente. En este caso de los puentes continuos, la respuesta dinámica es de toda la estructura, no es de un tramo en específico. Quiere decir que con que monitoreemos un tramo es suficiente para poder conocer la respuesta dinámica. Sin embargo, queda abierta la recomendación y la posibilidad de que el monitoreo se realice en varios tramos o en todo el puente. Cuando ustedes o cuando se haga el procesamiento de los datos, se va a identificar de que en realidad lo que les acabo de mencionar, de que la respuesta es de toda la estructura, donde vayamos a medir en cualquiera de los tramos, la respuesta en frecuencia de esos modos de vibrar va a ser exactamente la misma. Bueno, esta es la tipología de los puentes tipo cercha superior. En este caso, los vehículos los pasan
el tablero está en la parte inferior, la cercha es superior, y en este caso la recomendación está también alejarnos un poco de los apoyos y el monitoreo se debe realizar principalmente en las uniones, colocar el sensor en las uniones de los elementos verticales con las horizontales. Esa es la recomendación, eso está dentro del manual. Este es el caso para las tipologías de cercha tipo superior. El paso del puente está, aquí es, perdón, corrijo, esto debe ser cercha inferior, que la cercha está por debajo del tablero donde circulan los vehículos o los camiones. Y la recomendación también es realizarla en las zonas verdes ya explicadas anteriormente. Como es un tramo continuo, en este caso de esta cercha, con el monitoreo de uno de los tramos debería ser suficiente para poder obtener la respuesta dinámica de esta estructura. Sin embargo, la recomendación es, si tenemos el tiempo de hacerlo, podemos monitorear cada uno de los tramos. La respuesta debería ser exactamente la misma. Y los puentes colgantes, que como vieron ya hemos monitoreado varios dentro de esta línea de investigación. La recomendación también es hacerlo en las zonas verdes indicadas. Los puentes colgantes son estructuras simples apoyadas en los extremos, en los bastiones y apoyados simplemente en las pilas. Entonces se categorizan como puentes simples cada uno de los tramos. Entonces debemos de monitorear cada uno de los tramos de esta estructura, de este tipo de estructuras, perdón. Bueno, hagamos un ensayo de cómo utilizar el manual de monitoreo. Vamos a ir paso por paso de una manera muy sencilla. Primero hay que tener en cuenta cuáles son los implementos o las herramientas que vamos a utilizar dentro de lo que vamos a hacer para monitorear las estructuras. Necesitamos, un dispositivo móvil que cumpla con las características que les mencioné. Estoy seguro que los dispositivos que ustedes tienen a mano ya son bastante modernos y tienen sensores tipo acelerómetro dentro de ellos que cumplen muy bien con esas exigencias mínimas. Por supuesto, tener el uso de ropa y de implementos de seguridad, el casco, el chaleco, las botas de seguridad. Recordemos que el puente normalmente durante los monitoreos está en operación y tenemos que llamar la atención de que estamos trabajando dentro de la estructura y tomar algunas medidas de protección. Adicionalmente, requerimos de conos de señalización para poder aislar la zona donde vamos a estar monitoreando y no pueden faltar estos elementos. Necesitamos de una cinta métrica para poder medir la estructura, tanto el largo como el ancho. Necesitamos caracterizar el puente, conocer qué tipología de puente es y por supuesto necesitamos marcar y identificar los puntos donde vamos a colocar los dispositivos móviles para el monitoreo. Para eso también necesitamos algún tipo de marcador para dejar la seña de dónde estamos monitoreando. Necesitamos también de un cepillo para poder limpiar la zona donde se va a colocar el sensor. Tenemos que evitar colocar el teléfono en zonas irregulares porque el teléfono no puede moverse de una forma distinta como se mueve la estructura. Tal como se mueve la estructura, el teléfono tiene que moverse exactamente igual. Entonces, si colocamos el teléfono en una zona irregular, puede haber alguna montículo pequeño que ya genere un movimiento distinto al que ocasiona la estructura del puente. Para eso también vamos a necesitar una escobilla o una brocha para poder sacudir el polvo que quede en la zona limpiada y también, si es necesario, un limpión o un trapo para limpiar o mejorar la zona donde vamos a colocar el sensor. En el caso de que haya superficies muy irregulares, podríamos utilizar un nivel pequeño para ver si la zona donde vamos a colocar el teléfono está bastante regular. Tomen en cuenta de que hay puentes que están en pendiente longitudinal, por lo tanto,
No es que es un requisito de que el teléfono esté colocado horizontalmente, perfectamente horizontal, porque hay puentes donde tenemos esta pendiente y no podemos hacer ningún tipo de variación en la estructura. La idea es aplicar monitoreos no destructivos, entonces tenemos que hacerlo de la manera más limpia, sin alterar en ningún aspecto la estructura de los puentes. Como parte también de los implementos que se necesitan, está el uso de gasas. Estas gasas son bastante comunes, hay de distintos tamaños. La idea es adherir los teléfonos, por ejemplo, en una barrera, si es una barrera metálica con tubos metálicos, poder abrazar la estructura con estas gasas. Si es necesario, las gasas se pueden empalmar para dar una vuelta completa y adherir el teléfono para garantizar de que el teléfono se va a mover exactamente a cómo se mueve la estructura. También podemos hacer el uso de cinta adhesiva para envolver el teléfono, perdón, y aplicar al menos dos líneas de cinta adhesiva para estabilizar bastante bien el movimiento del puente de manera que quede bien fijo sobre la estructura. Bueno, acá hay otros ejemplos de cómo adherir la estructura. Podemos utilizar esta cinta doble cara para adherir el teléfono a la superficie. El teléfono, como les mencionaba, se puede colocar sobre la barrera, se puede colocar incluso sobre el suelo del puente, preferiblemente en zonas de paso peatonal si las tiene. Si no, utilizamos los conos para poder aislar un poco, tratando de no afectar el flujo vehicular. La ventaja de que del monitoreo es muy rápido. Un monitoreo de un puente normalmente se debe o se puede realizar en 10 minutos o menos. Si es la primera vez que lo hacemos, quizás vamos a durar 15 minutos, pero ya con cierta práctica van a ver de que en 8 o 10 minutos ya tienen monitoreado una estructura y pueden avanzar hacia otra estructura para seguir monitoreando. Entonces, con esto también recalco eso de que el tiempo para poder realizar un seguimiento de las estructuras de los puentes es bastante pequeño, es una dedicación muy corta y a cambio vamos a tener muchos beneficios. La imagen de la derecha son imanes comerciales que ya se venden. Estos imanes ustedes los pueden adherir con un masking de doble cara al teléfono y colocarlo especialmente en estructuras metálicas, ya sean barreras metálicas o si tenemos acceso a las vigas, colocarlos directamente sobre las vigas. Y es una alternativa también para fijar el teléfono sobre la estructura. Es importante que cuando estamos monitoreando y estamos colocando el sensor sobre las barreras, garantizar de que las barreras no estén dañadas, que no estén sueltas, porque estaríamos monitoreando la barrera, no estaríamos monitoreando el puente. La barrera tiene que estar completamente fija, bien adherida a la estructura, de tal manera de que si se mueve la estructura, la barrera se va a mover de la misma manera. No sé si ustedes han experimentado cuando están pasando por algún puente de que escuchan algún elemento de la barrera vibrando independientemente, con una frecuencia por lo general muchísimo mayor. Entonces, son cosas, aspectos que tenemos que evitar para hacer un monitoreo eficiente. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo realizar el monitoreo. Ya les comenté un poco de las herramientas. Si ustedes ven, son herramientas muy básicas. No se necesita invertir una gran cantidad de dinero para tener esas herramientas. Con un presupuesto muy bajo se puede tener prácticamente todos los dispositivos o las herramientas que vamos a necesitar para realizar el monitoreo. Este es un ejemplo, como ven, Cintia Ramírez, que realizó a través de esta línea de investigación, desarrolló el manual. Ahí se muestra ella tomando una foto. Necesitamos conocer y caracterizar los puentes. No podemos ir a una estructura, instalar los teléfonos, monitorear e irnos sin haber obtenido datos o tener algunos datos básicos del puente de que nos ayude a caracterizarlo después cuando estemos en oficina.
Entonces, la recomendación es tomar una foto frontal, tal como se muestra en la imagen, una foto lateral, como se muestra en la imagen. Sabemos que hay puentes que no tienen las facilidades de acceso como se muestra en este puente, que es muy conveniente para monitorear, pero es conveniente para dejar un ejemplo bastante claro. Y se recomienda tomar una foto de manera lateral, porque esta foto nos ayuda a identificar si el puente es de vigas, si el puente es una losa, si el puente tiene varios tramos, si el puente es de concreto, es de acero, etcétera. En la foto superior es difícil ver por debajo qué tenemos, ¿verdad? ¿Qué tipología de puente es, de qué material es, qué cantidad de tramos tenemos? Entonces la foto lateral es muy útil para poder caracterizar el puente. El siguiente paso es tomar las medidas básicas, como ven y se menciona ahí, son básicas. ¿Qué significa eso? Vamos a medir el ancho y el largo del puente prácticamente, no vamos a medir sus elementos estructurales, no es necesario medir cuánto peralte tiene las vigas, cuánto es el ancho de las vigas, qué altura tiene la barrera, etcétera. Esas medidas no son quizás para un inventariado de puentes como el que maneja el SAEP, el Sistema de Administración de Puentes aquí en Costa Rica. Sí es necesario tomar todas las medidas del puente, pero para el monitoreo, para efectos de este monitoreo, no es necesario. Ahí se muestra, ¿verdad? En la primera imagen se medía el ancho y aquí estamos midiendo la longitud. Es importante resaltar que la longitud del puente se mide a partir de las juntas de expansión. Este es el punto donde entra o inicia la superestructura del puente. Y lo que tenemos, por ejemplo, en el caso donde está Cintia, donde ella está a la izquierda, es la zona de la losa de aproximación del puente, y lo que tenemos después a la derecha de esa junta es la superestructura. Entonces las mediciones las tenemos que hacer de esa junta de expansión. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de las juntas están obstruidas por falta de algún tipo de mantenimiento. Entonces tenemos que ser muy observadores y tomar las medidas justamente donde empieza y termina las superestructuras. Como siguiente paso es llenar la ficha del monitoreo. Ahí vamos a indicar las coordenadas del puente, la longitud, el ancho, la caracterización, si es un puente metálico, si es un puente de concreto, si es un puente simple, si es un puente continuo de un tramo, de varios tramos, si es una cercha, etcétera. Este es un formulario muy básico. Actualmente este formulario está impreso. Sin embargo, estamos trabajando ya en una aplicación de tal manera que el operador, la persona que realiza el monitoreo, pueda llenar este formulario en línea y almacenarlo de una vez en una carpeta o en la nube para su posterior uso. El siguiente paso es identificar los puntos de monitoreo. Eso, como les mencioné, también se hace desde la junta de expansión. Como pueden ver abajo, se ve la separación, ¿verdad? De un lado está la losa de aproximación y del otro lado empieza el puente, o si son dos puentes, si es un puente formado por varios tramos, puede ser el inicio y el fin de tramos independientes. Entonces medimos desde estos puntos. Recuerden de que lo ideal es monitorear a una distancia más allá de L octavos a partir de estos puntos. Y como recomendación, preferiblemente monitorear a 0.17L y a 0.40L. Bueno, ahí se marca con el uso de la cinta y el uso del marcador dónde es que vamos a colocar el sensor. Viene la limpieza para evitar colocar el dispositivo sobre una superficie irregular. Viene verificar que está nivelado, que no hay obstrucciones o algún tipo de irregularidad que nos vaya a afectar la colocación del teléfono. Viene la fijación del teléfono, en que acá se pone como ejemplo cuando se usan gasas. Vean que en este caso la barrera tiene un ancho superior a las gasas que estamos llevando, pero se pueden empalmar y
se puede de esa manera fijar la estructura. Como recomendación, no es necesario aplicar una fuerza demasiado, eh, digamos que vayamos a afectar la pantalla del teléfono, por lo tanto, simplemente garantizar de que el teléfono no se mueva de una forma distinta al puente. Y como pueden ver en la imagen, el teléfono está colocado sobre un elemento donde no está suelto, no está vibrando independientemente, por lo tanto es parte de las recomendaciones que se tienen que considerar. Aquí hay también, se usó la cinta adhesiva para envolver el teléfono y eh, aplicar, digamos, la colocación o la fijación del teléfono a la estructura. Acá hay un ejemplo con el uso de cinta doble cara y el uso de imanes. Y esos elementos son muy útiles para estructuras metálicas, como les comenté anteriormente. Bueno, una vez que ya estamos listos, ahí se ve ya la zona donde vamos a medir con los conos colocados, la vestimenta adecuada para empezar a monitorear. Para monitorear podemos utilizar cualquier aplicación de adquisición de datos de aceleraciones medidas a través del dispositivo de acelerómetro que tienen los teléfonos celulares. Nosotros recomendamos una aplicación llamada Firefox. Si ustedes me escriben, les puedo después dar esa recomendación. Esta aplicación fue desarrollada por el segundo instituto de una universidad alemana. Es una aplicación para que ustedes tengan idea con más de 10 millones de descargas, principalmente para usos científicos y usos de ingeniería. Por lo tanto, el respaldo de la calidad de los datos que se van a registrar a través de esta aplicación es bastante buena. También el manual da los requerimientos de las aplicaciones. Por ejemplo, tienen que ser aplicaciones que el muestreo de los datos en el tiempo se dé en una forma constante, continua, que no haya interrupción. Tiene que permitir medir las tres componentes de aceleración, tanto en X, Y y Z, ¿verdad? En este caso sería longitudinalmente, transversalmente y verticalmente en el puente, para poder obtener los datos completos e incluso obtener modos o frecuencia de modos de vibrar, tanto en el eje vertical o en el eje lateral y también frecuencia de modos torsionales en las estructuras. Bueno, como pueden ver, durante el monitoreo, lo ideal es hacerlo durante el paso de los vehículos. Si colocamos el sensor y no están pasando vehículos, simplemente estábamos registrando ruido ambiental provocado por el viento o el viento provocando movimiento en los árboles cercanos que puedan generar algún tipo de vibración que también se transmite al puente. Pero este tipo de excitación ambiental son de amplitudes o de contenidos de energía muy bajos que nos va a dificultar la determinación de las frecuencias de vibrar de cada uno de los modos del puente. Entonces, lo ideal es hacer uso de la excitación gratuita que brindan los vehículos y los camiones pasando sobre las estructuras. Entonces, lo ideal es realizar los monitoreos, estar atentos para que viene un vehículo, que viene un bus, que viene un camión, y en esos momentos iniciar el proceso de monitoreo, de captura de los datos de aceleración del puente. Bueno, en la imagen anterior vieron el caso de pasando un vehículo, en este caso ven el paso de un bus que puede generar una mayor energía de vibración y poder identificar o provocar aceleraciones más representativas con mayor contenido de energía que se pueden ver reflejadas en un buen análisis posterior en los espectros de Fourier para determinar las frecuencias de vibrar de cada uno de los modos del puente. Lo ideal es hacer un monitoreo por pocos segundos. Si tenemos un flujo continuo de vehículos en que no se detiene, podríamos monitorear hasta 300 segundos, o sea, aproximadamente 5 minutos de monitoreo. Sin embargo, si tenemos monitoreos poco
continuos de tránsito muy esporádicos, ¿verdad? Que pasó un vehículo y que a los 2 minutos pasó otro vehículo. Y en esas condiciones no podemos dejar el sensor monitoreando activo. Lo ideal es cortar el monitoreo cuando ya pasó el último vehículo y se aprecia de que en ninguno de los dos sentidos del puente va a ingresar ningún camión, ningún bus a la estructura. Con que monitoreemos 25 segundos es más que suficiente. La técnica de análisis de Fourier es muy precisa y no es necesario tener registros muy grandes. Por supuesto, cuando tenemos registros muy grandes podemos hacer análisis de varias ventanas de tiempo para sacar varios espectros y compararlos y sacar promedios si es necesario, pero con un registro de unos 20 segundos, 25 segundos, perdón, es más que suficiente para tener un monitoreo adecuado. Habrá momentos en que no podemos monitorear con la excitación de vehículos o buses o camiones pasando sobre la estructura y podemos hacer entonces en esas condiciones técnicas alternativas de excitación. Una de ellas es saltando sobre la estructura, se realiza un salto, se esperan unos 10 segundos para realizar otro salto y con 3 saltos que realicemos es suficiente para generar un tipo de excitación sobre el puente. Ahí se ve la imagen cómo se salta, ojalá desde el bordillo de la acera, no desde la barrera, por supuesto, ¿verdad? Siempre manteniendo la seguridad y con eso excitamos la estructura. Eso ya lo hemos probado nosotros en campo y la excitación es bastante eficiente también. Hay otra técnica, pero esta es para puentes más flexibles, que es con el talón, simplemente uno se para de puntillas y se deja caer, o sea, baja repentinamente, y esto genera una propagación de vibración a la estructura que los sensores lo pueden captar. Como les digo, esto es para puentes, principalmente puentes muy flexibles, la mayoría de ellos conformados con vigas de acero. Ya en puentes de concreto es un poco más complicada, es mejor la técnica del salto y para lograr una excitación completa. Finalmente, simplemente se graban los archivos y se envían los datos a una carpeta que eso después nos los pueden compartir a la universidad para realizar el procesamiento matemático. Ya el procesamiento matemático sí es algo complejo, requiere de un análisis matemático bastante completo para poder determinar esos espectros de Fourier y determinar y encontrar de esa manera las frecuencias de los modos de vibrar de las estructuras. Y para terminar, se llena la ficha o se hace el cierre de la ficha de monitoreo donde se indica la hora en que se terminó. Recordemos que el factor de temperatura juega un papel importante. Se ha demostrado de que monitoreos realizados a cierta hora o a cierta temperatura comparados con monitoreos a otras horas van a dar frecuencias de vibrar, de los modos de vibrar algo distintas que si no se considera eso se podría tomar esas diferencias como un daño en la estructura porque las frecuencias están dando levemente diferentes. Entonces, lo ideal es, al terminar el monitoreo, indicar la hora y la temperatura con la que se terminó de realizar el monitoreo. Bueno, como último bloque de esta presentación, vamos a hablar sobre un plan piloto que se aplicó de aplicación de este manual. Este plan piloto se hizo a través de la coordinación con la Municipalidad de Alajuela, quienes abrieron la puerta a la universidad para en conjunto realizar un monitoreo sobre 15 estructuras, 15 puentes distribuidos a lo largo del cantón de Alajuela. Esto es aplicando el manual que estuvimos hablando hace unos minutos y ahí está la distribución de todos los puntos de los puentes
que fueron monitoreados. En total se realizó el monitoreo de 15 estructuras. Este monitoreo se hizo a través del ingeniero, hoy ingeniero Gabriel Mesa, quien en coordinación con la municipalidad realizó la aplicación de este manual monitoreando todas esas estructuras en el cantón de La. Como pueden ver, ese es el caso del puente uno. No los voy a nombrar. Cada uno de ellos están en calles distintas o en quebradas, sobre quebradas diferentes. Los vamos a llamar como puente uno, 2, 3. Y como pueden ver, siendo puentes pequeños, si nos trasladamos un momento al inicio de mi presentación, cuando les comenté el background que tenemos de monitoreos de puentes acá en Costa Rica, de todas las familias de puentes, notaron de que son puentes grandes, todos ellos por lo general mayores a más de 100 metros, puentes incluso algunos que pueden alcanzar más de 300 metros. Entonces son puentes más que pueden tener una respuesta dinámica más clara, más evidente a través de los monitoreos porque experimenta frecuencias y deformaciones modales bastante amplias. Además, en un instante están pasando varios camiones a la vez, varios vehículos a la vez. Entonces la excitación es bastante eficiente en estas estructuras, pero en el caso de los puentes más pequeños no tenemos esas bondades que tienen los puentes más grandes. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí en este espectro de Fourier de aceleración de que la identificación de las frecuencias también es bastante clara para los modos de vibrar de estos puentes pequeños. Los puentes monitoreados por Gabriel fueron puentes que andan entre 4 metros de luz hasta más de 25 metros de luz. Entonces, todos ellos están dentro de un grupo de puentes muy, muy pequeños, muy cortos. Acá se ve el puente 2, se ven también con bastante claridad las frecuencias de vibrar de estos modos en este puente. Está también para este puente 3 y así sucesivamente para cada uno de los puentes. Voy a pasar algo rápido, simplemente presten atención a la definición de los espectros y podrían notar de que la claridad de las frecuencias es bastante buena, a pesar de la luz de estos puentes. Las tipologías de los puentes estudiados por Gabriel fueron especialmente de concreto. En este grupo de puentes se analizaron solamente puentes de concreto. Los puentes metálicos pueden tener todavía la bondad de que son muy flexibles y por lo tanto vibran con una mayor intensidad que los puentes de concreto. Por lo general sucede eso. Entonces iniciamos este grupo de puentes únicamente con puentes de concreto, unos de ellos conformados por vigas y otros con losa rígida de un solo tramo. Uno de ellos fue un puente de tramos continuos, pero es de tramos simplemente apoyados, sin continuidad. Bueno, una vez que obtuvimos los datos, además de que ya las municipalidades, la municipalidad de Alajuela puede contar con los valores de las frecuencias de vibrar de distintos modos de estas estructuras y se le puede dar seguimientos, así como Gabriel junto con ellos realizaron monitoreos por primera vez en estas estructuras. El personal técnico de la Municipalidad de Alajuela ya tiene las herramientas o el conocimiento para realizar monitoreos adicionales con cierta frecuencia, qué sé yo, esto se realizó a finales y a inicios del año pasado y de este año, y ellos podrían repetir las pruebas
6 meses después, un año después o después de la ocurrencia de algún evento sísmico relevante que pueda dar la sensación de que la estructura experimentó algún tipo de daño. Podríamos realizar los monitoreos una vez y compararlos con estas frecuencias ya obtenidas en este plan piloto y de identificar si se mantienen o si hubo algunas variaciones. En el momento que hay variaciones, como les comenté, ya se realizan estudios más completos, un diagnóstico más completos para determinar qué tipo de daño experimentó la estructura. Es un indicador importante para poder actuar. Bueno, acá es una gráfica como los resultados, con los resultados obtenidos por Gabriel Mesa. Logramos tirar una línea de tendencia y mostramos aquí cómo varía la primer frecuencia fundamental del puente con respecto a la luz de la estructura. Y ustedes pueden ver la lluvia de puntos y se ve una tendencia que conforme la luz de los puentes va aumentando, la frecuencia de vibrar del primer modo va disminuyendo. Esto es porque entre más luz tenemos más, menos rigidez. No es lo mismo, por ejemplo, poner a vibrar una regla de medir básica, ¿verdad? Una regla de 30 centímetros, usted la agarra en un extremo y la pone a vibrar y ella vibra con una alta frecuencia. A veces cuesta ver los movimientos de vibración, pero si agarramos una regla con las mismas características del mismo material, pero ya no de 30 centímetros, sino de 1 metro, y ponemos a vibrar esa regla, perdón, vamos a ver de que la frecuencia ya se vuelve más baja, ¿verdad? Es con periodos más largos. Entonces, eso se ve acá en esta gráfica que los puentes con mayores longitudes, de claros de mayor longitud, experimenta frecuencias de vibrar muchísimo más bajas. Esta es para toda la familia de los 15 puentes monitoreados. Acá aislamos únicamente los puentes tipo viga. Se ve también la tendencia. Y acá aislamos los puentes tipo losa rígida. Se ve también la tendencia negativa de variación. Entonces la idea, a través de la cooperación de los gobiernos locales, con el uso de este manual de monitoreo, es poder obtener más datos, además de que ustedes van a tener la capacidad o la posibilidad de dar un seguimiento a la salud estructural de sus puentes. Al compartirnos esa información, nosotros vamos a alimentar estos gráficos no con 15 puentes, sino con 200, 500, 1000 puentes o más y poder tener resultados más precisos del comportamiento de los puentes en distintas tipologías. Bueno, acá está la pendiente de variación de esta línea de mejor ajuste. Como pueden ver, en el caso de los puentes, para todos los puentes tenemos un valor determinado de pendiente. Para los puentes tipo viga tenemos una pendiente más baja y para los puentes tipo losa tenemos una pendiente muchísimo más fuerte de descender. Eso está relacionado con la rigidez de la estructura, donde podemos ver que estructuras menos rígidas, en el caso de puentes más largos, tenemos pendientes lineales de variación más bajas en comparación a los puentes más rígidos. Bueno, finalmente quiero compartirles las siguientes conclusiones. El uso de un dispositivo para el monitoreo dinámico de puentes es eficiente. Eso se logró demostrar a través del trabajo de la ingeniera María Fernanda Rodríguez en el año 2021, y esto nos abrió la puerta de investigación y que hemos compartido tanto aquí a nivel nacional y a nivel internacional, en que el monitoreo para el seguimiento de la salud estructural de puentes es posible realizarlo con un solo dispositivo, sea este un sensor profesional o sea este un dispositivo móvil. Como segunda conclusión, es el uso de un dispositivo tipo celular para el monitoreo dinámico de puentes es también eficiente. Ya vimos con los estudios realizados por
la ingeniera Valeria Díaz y el trabajo también del ingeniero Jorge, se demostró de que las variaciones, eh, en otras palabras, la comparación de los resultados obtenidos con un sensor profesional con los resultados obtenidos con los dispositivos tipo celular son inferiores en la mayoría de los casos del 2%, lo cual nos habilita a tener un dato o una alternativa de monitoreo de bajo costo y de fácil aplicación para que los gobiernos locales, las municipalidades puedan monitorear sus estructuras. Se ha presentado también una metodología fácil, ¿verdad? Como mencioné, de aplicar y económica para complementar el seguimiento de la salud estructural de puentes. Recordemos de que esto es simplemente una complementación de estudios más profundos que podamos hacer a la estructura, pero puede ser una alarma, un indicador de que hay que prestar una atención especial porque algo pudo haberle pasado a una estructura y esto lo podemos reconocer a través del seguimiento de la respuesta dinámica de los puentes. Y como última conclusión, queda abierta la cooperación con todas las municipalidades del país para aumentar el inventario de puentes municipales monitoreados. Entonces, que queda ahí a disposición. Ya tuvimos un plan piloto con la Municipalidad de Alajuela. Sin embargo, este plan piloto lo podemos multiplicar a todas las 84 municipalidades que hay en Costa Rica y también, si nos escuchan personas de otros países, también podemos cooperar con cualquier gobierno local, con cualquier institución administradora de puentes donde ustedes se encuentren. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico para que si hay alguna persona interesada en el manual y formar parte de este equipo, ¿verdad? De esta misión que tenemos de monitorear, si es posible, todos los puentes del país, se pueden sumar a ello y será un gran gusto contar con la participación y el interés de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero don Luis Alejandro Carvajal. Abrimos el espacio para consultas. La ingeniera Jessica Hernández nos va a ayudar con eso. Y mientras tanto, voy a pasarles la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Muchas gracias, Carol. Gracias al profesor Luis Alejandro Carvajal. Por el momento tenemos acá una consulta de Josué Quesada. Dice, interesantes resultados. Una pregunta, ¿cómo se puede resolver la condición de incertidumbre sobre la calibración de los celulares, considerando que en un puente municipal posiblemente no se tenga una referencia con un instrumento profesional? Sí, la ventaja de los monitoreos dinámicos de puentes es que la misma, si nosotros monitoreamos, por ejemplo, hoy una estructura y vamos mañana y la volvemos a monitorear, si no ha ocurrido nada particular sobre este puente, los resultados deberían de ser los mismos. Quiere decir que una forma de calibrar o de darse cuenta de que los resultados son adecuados es monitorear en dos momentos distintos, muy cercanos, y identificar de que los resultados se están dando similares. Eso sería una alternativa. Otra alternativa es utilizar varios teléfonos. Si se utilizan teléfonos de distintas marcas, podrían hacerse comparación entre estos teléfonos y los resultados también deberían de ser los mismos. Quiere decir que existe la posibilidad de darnos cuenta si los resultados que estamos obteniendo son adecuados y son tan eficientes como los que hemos logrado nosotros. Adicionalmente, los que quieran colaborar con los datos, nosotros al hacer el procesamiento matemático de estos datos, podemos identificar en dos momentos distintos, también con datos de dos puntos de medición. Recordemos que la recomendación es monitorear dos puntos de cada tramo. Comparando estos dos monitoreos, haciendo un chequeo cruzado entre ellos, podríamos darnos cuenta de cualquier problemática en cuanto a la, eh, digamos,
la característica de este sensor instalado en el teléfono, si está trabajando adecuadamente o no está trabajando adecuadamente. Muy bien. Muchísimas gracias, don Luis Alejandro. Una pregunta nada más. Considerando que en muchas ocasiones las personas que trabajan en municipalidades tienen algún rezago, digamos, de capacitación en la parte, digamos, técnica, no los ingenieros, sino los técnicos, más que todo. ¿Cómo se les podría explicar a ellos los resultados que se obtienen? Yo sé que usted lo dijo a lo largo de toda la presentación, pero digamos así como muy puntualmente, ¿cómo se les explica a ellos los resultados de las gráficas y qué tienen que considerar, digamos, cuando se haga la comparación de las mediciones que se hayan hecho en diferente temporalidad? Y una vez que una municipalidad del país nos haga partícipes de los datos que ellos están recolectando, nosotros vamos a realizar el procesamiento y vamos a preparar una ficha de regreso para ellos, donde van a aparecer los espectros de Fourier de aceleración de los monitoreos realizados en cada uno de los puentes y en la ficha van a aparecer los valores de las frecuencias, así como aparecían en algunos de los datos. Voy a regresarme, perdón, aquí atrás, por ejemplo. Aquí se ven algunos valores de frecuencia, ¿verdad? Y el seguimiento es a través de estos valores. Estos valores, como mencioné, deberían de ser prácticamente los mismos, variar muy poco, no debería de variar más de dos cifras o una cifra después del decimal, pero si ya varía, digamos, un valor de medio hertz o varía un hertz, ya tenemos una diferencia muy grande que puede estar asociada a un daño. Entonces, vamos a devolver este tipo de gráficos, vamos a devolver este tipo de información donde van a aparecer estas frecuencias y simplemente es a través del seguimiento comparativo. De hecho, nosotros lo podemos hacer y hacer algunas observaciones dentro de la ficha que entregaríamos si notamos alguna diferencia significativa. De acuerdo. Muy clara la exposición. Le agradecemos mucho al ingeniero Luis Alejandro, a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Recuerden que la presentación queda grabada para que la puedan estar consultando. Les deseamos a todos muy buenas tardes. Muchas gracias.